Latina es Lo primero que tendríamos que aprender no es América Latina, es América Hispana. No somos romanos, ni franceses, ni latinos. Somos hispanos. Esta es la América Hispana. Entonces nos encanta decir que somos hermanos, pero va de nuevo, dos raíces, indígena y hispana. Los indígenas de América no eran hermanos entre ellos. No se conocían. Y los que se conocían se mataban. Y si son los aztecas, se comían. O sea, los pueblos nahuas no son amigos entre sí, no son amigos de los demás pueblos, no son amigos de los mayas, no tienen contacto con los incas, no existe ninguna hermandad indígena en América. Lo que nos hermana es la historia común, y hay historia común desde que somos hispanos. Isabel fue una mujer muy visionaria. Abre la posibilidad de un mundo nuevo. Desde el primer momento sabe percibir la dignidad del indígena. Entiende que el otro no es indigno, es igual. Va a ser capaz de iniciar una verdadera reflexión en la que va a recurrir a la Universidad de Salamanca hasta que tiene clara noción de que aunque sean muy diferentes y de costumbres distintas, son personas. Era una creyente ferviente y se había trasladado realmente al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento todos somos hijos de Dios, todos. Es como la esperanza de poder enmendar tantas injusticias, tantas diferencias sociales, que a esos nuevos súbditos, hasta donde ella pueda, se les garanticen una serie de condiciones. En esa época, básicamente, el modus operandi era: quien no es como yo es un salvaje, no es gente, merece ser comido o merece ser esclavizado, y yo puedo hacer con sus tierras lo que me dé la gana. Ninguna monarquía hizo una revisión de su actuación como sí lo hizo la monarquía hispánica, y con una preocupación esencial sobre qué era lo que se llevaba a cabo. Con la idea clara de la defensa de los súbditos de la corona, hubieran nacido donde hubieran nacido y tuvieran el color de piel que tuvieran. Bueno, sin Isabel no ha habido Siglo de Oro, por supuesto no ha habido Hispanidad, pero es que no ha habido Trento tampoco. Sin Isabel la Católica no hay Occidente. Así. De verdad, la cristiandad católica se hace universal y, por tanto, la hace occidental. Universal, stricto sensu, geográficamente, con la hispanidad antes no lo era, era Europa. Se creía universal, pero era europea. No tendríamos el Occidente que conocemos, no tendríamos el mundo unido. El hombre americano estaba en una isla y estaba fuera de ese gran bloque eurasiático-africano. Entonces, la retoma del contacto, la reconexión era inexorable. Alguien la iba a hacer tarde o temprano. Y afortunadamente le hicieron los españoles. El Hospital de la Misericordia de Quito se construyó a partir de 1565 y funcionó hasta 1974 ininterrumpidamente. Hay una verdadera preocupación por reintegrar al enfermo en la sociedad. Claro, el que podía costearse el médico que le visitaba a su casa, sí, pero el que no podía tenía que ir al hospital. Desde un comienzo se recomendaba que los párrocos estudien con qué se curan las poblaciones nativas para incorporar esos saberes a la población española y mestiza que se iba gestando. Se escribe uno de los grandes tratados de medicina en Nahuatl para aumentar la ciencia médica en España y a su vez en América.
tanto España como América tenían la mejor medicina del mundo entonces. Se funda un hospital gratuito para toda la población, el Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés. Hasta la fecha atiende a la población. Es el más antiguo del continente americano y aquí está en la Ciudad de México. Gracias a Dios que fueron los españoles los que nos invadieron. Todo el mundo dice, nos conquistaron los españoles, y yo digo que no, no nos conquistaron, nos invadieron. Los conquistados fueron ustedes. Hernán Cortés y sus hombres entran a Tlaxcala el 23 de septiembre de 1519. Ese día, los señores de Tlaxcala entregan a sus hijas para casarse con los capitanes de Cortés. Primero bautizan a las hijas de los caciques y luego los 4 señores de Tlaxcala también deciden bautizarse. Justamente como una muestra de la alianza con los españoles, pero al mismo tiempo para conformar la nueva sociedad tlaxcalteca de su momento. Si asumimos que México, y eso sí lo asumimos, es un país mestizo, y ese mestizaje es la mezcla de lo castellano con lo indígena, pues entonces México no existe antes de que llegue Castilla. Entonces, punto, no hay tal cosa como la conquista de México. Hay una conquista de Tenochtitlan, una ciudad. La caída de Tenochtitlan fue posible debido al inmenso odio que el pueblo mexica había sembrado, sometiendo a los reinos que lo circundaban, debido a los métodos brutales de sacrificio, de guerra. Era una cosa que superaba absolutamente lo que podían soportar, y estamos hablando de soldados que han participado en guerras violentas, han visto morir a mucha gente. Imagínense lo que sería ver en el Templo Mayor de la Ciudad de México 2 grandes como columnas con 22,000 calaveras de cada lado. Pues son los sacrificados. Sería imposible que Cortés o Pizarro hubieran conquistado esos imperios si no hubiera sido porque tenían dentro su propia quiebra. Los tlaxcaltecas, junto con los españoles, el 13 de agosto de 1521, derrotan Tenochtitlan. Cae Tenochtitlan ese día. 2 días después, llega la noticia de Tlaxcala y entonces se hace una fiesta, justamente por haber vencido a los enemigos acérrimos de los tlaxcaltecas. Ese día, el pueblo se engalana, le pregunta a los españoles qué fiesta es hoy. Y la fiesta fue justamente la Asunción. Por eso este templo se dedica desde un principio a la Virgen de la Asunción. Los 15 de agosto, durante todo el periodo virreinal en Tlaxcala, es la fecha fundacional de la alianza entre españoles y tlaxcaltecas a partir de la fiesta de la Asunción. Tomamos todo México, este país de 2 millones de kilómetros cuadrados, y lo resumimos a una sola ciudad, Tenochtitlan, que fue lo único conquistado y que fue conquistado por todos los demás pueblos indígenas que están hartos del yugo de los aztecas, de los mexicas, que es terrible. Por cada soldado castellano habría al menos 100 soldados indígenas. Y si en el recuento de Cortés aparecen 900, 950 castellanos en el momento del alarde, pues eso nos hablaría de unos 90,000 indígenas que forman el grueso de la expedición que conquista México Tenochtitlan. Es una conquista fundamentalmente indígena en contra del señorío mexica. El tema es que nunca se había juntado ese ejército. Tuvo que llegar un hombre, Hernán Cortés, que no habla la lengua de esta gente y que no entiende la lengua de esta gente para ser el que logre unirlos. El primero que tiene toda la secuencia idiomática va a ser Cortés, porque recoge a Malinali y recoge a Jerónimo de Aguilar.
Los dos han vivido en el mundo maya. Aguilar sabe castellano, lógicamente, y Malinali sabe náhuatl. Cuando llega Cortés a San Juan de Ulúa, se acercan mexicas en unas canoas y empiezan a hablar, pero en náhuatl. Obviamente Jerónimo Aguilar no entendía nada, porque lo que hablaba era maya. Y ahí es cuando aparece en escena Malintzin. Se me antoja imaginar qué momento de la historia quisiera yo estar, y es ese donde ella está. ¿Y qué hizo? Dio un paso al frente y ayudó. Hernán Cortés no entiende la lengua, no entiende la cultura, no entiende los protocolos diplomáticos, no entiende la religión, no entiende absolutamente nada. Entonces Marina no solamente tiene que traducirle palabras, Marina tiene que explicarle lo que está pasando. Los tlaxcaltecas nunca se vieron como un pueblo vencido. Al verse como conquistadores, ellos escriben y pintan una historia particular y diferente, que la historia hegemónica nacional ha tratado de invisibilizar a lo largo de estos 500 años. En la escena capitular del lienzo aparece el águila bicéfala española, pero aparece también este monte, el Altépetl, con la Virgen de la Asunción en el centro. Y eso es importante porque para los tlaxcaltecas era nuestro Señor, el Rey de España, la Virgen, expresando la religión que se acepta, a la que se convierten, y luego toda la sociedad tlaxcalteca representada por las 4 cabeceras. Fundamental para entender también este reclamo que se hace, para lo cual se elabora el lienzo de Tlaxcala. La pintura de guerra que manda hacer el Cabildo de Tlaxcala en 1562. Una representación política maravillosa de cómo eran antes de la llegada de los españoles y cómo siguieron siendo mucho tiempo. Ellos sí se consideraban conquistadores, es cierto. Fue una auténtica alianza política entre dos pueblos. Digo, eran absolutamente fieles hasta la independencia. Los indígenas muchas veces combatieron contra la independencia. Es uno de los documentos que mejor muestran la relevancia de ese papel de doña Marina. Entonces, claro, es ella la gran artífice de la conquista. Marina representa a los pueblos mesoamericanos que decidieron recibir a los castellanos. ¿Por qué se critica que son amantes? Qué bueno que fueron amantes. Es una muestra más de que Cortés venía con un ánimo de mestizo. Y como hubo unión carnal entre ese gran constructor que fue Cortés y esta gran figura puente, tenemos en el fruto de Martín simbólicamente el fruto del nuevo pueblo. Hernán le pone el nombre de su padre, pide la bula papal, lo convierte en un niño de la corte y se convierte también en un caballero de la Orden de Santiago. O sea, él está profundamente orgulloso de su hijo. Ese es el primer mexicano. Podríamos decir que Martín es el símbolo del mestizaje más cabal. Estamos en la entrada principal y vamos a apreciar las 2 pinturas murales que representan el camino al infierno y el camino al paraíso. El camino al infierno está representado por un camino ancho, alfombrado por flores, donde mucha gente toma ese camino, equivocadamente pensando que van al paraíso, pero son llevados al infierno y son recibidos por un demonio. También se puede apreciar al Leviatán, al demonio, el demonio que tienta, jala a una persona con una cuerda, a la persona que recorre el camino al paraíso, por un camino estrecho lleno de espinas. Y también vamos a ver que interviene, ayuda a esa persona, la Santísima Trinidad.
Y ahí al costado está la primera capilla, que es la capilla del bautismo, donde está también la portada pentalingüe, escrito en 5 idiomas. La primera, que está en el medallón, está escrito en latín. Ego te bautizo in nominis Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. El segundo idioma, el horizontal, el español. Tercer idioma, el medio arco, el quechua. Nocan bautizaiki, yayak churich, Espíritu Santo, sutimpi. Amén. Y el cuarto idioma, las columnas negras, el aymara. Asma, Okina, Yocansa, Espíritu Santo. Y el quinto idioma, vamos a ver que es de color blanco, es el idioma Puquina, el idioma de la nobleza inca que en aquellos tiempos se hablaba aquí. Pero hoy en día no se habla más ese idioma. Y se hacían los bautizos en el interior, en el idioma que la persona hablaba. El himno del Hanaj Pacha Kusikuinin, que significa la alegría del cielo, compuesta por Pérez de Bocanegra, representa la joya musical más grande que tenemos en el barroco andino, no solamente para el Perú, sino en todo el continente, pues fue la primera polifonía escrita en América. Y no fue escrita ni siquiera en español, sino que fue escrita en quechua. Algo que debería ser un orgullo para el mundo andino, el tener el honor de que la primera polifonía que se escribe en América haya sido escrita en idioma quechua. El barroco es el movimiento artístico impulsado por la era de los descubrimientos. Lo que venía de América venía impregnado de novedad, de utopía, de algo, y hecho por españoles. No era una música que venía extranjera, ¿no? Porque la conciencia también era de que México era una provincia de España, igual que Cuba. La folía fue también una seña de identidad muy importante de la música española. Que te permite además cantar con un texto que se entienda. Vida mía, cómo te quiero, eres lo más bonito que hay en el mundo. Yo sin ti no puedo vivir, ven aquí, por favor. Entonces, claro, la folía te dejaba hacer eso. Y eso es una aportación puramente barroca. El impulso que tomó la sociedad europea
a partir de la era de los descubrimientos. Niño, el mejor que he logrado, alma mía, mi songuito. Niño, el mejor que he logrado, alma mía, mi songuito. Por lo mucho que te quiero, mis amores te he trajido. Por lo mucho que te quiero, mis amores te he trajido. Ay, Jesús, qué lindo, mi niño lo está. Ay, Jesús, mi Padre, mi Dios, Achalay. Ay, Jesús, qué lindo, mi niño lo está. Ay, Jesús, mi Padre, mi Dios, Achalay. Carece de sentido hablar de época colonial, arte colonial, cultura colonial. Utilicemos el término virreinal. El virreinato de la Nueva España no era la colonia de la Nueva España, era el virreinato de la Nueva España. La monarquía castellana y después la monarquía católica consideraban a todos los territorios que pertenecían a su corona como provincias o reinos, nunca colonias. El término colonia incluye un fuerte componente de explotación económica también. La Nueva España y ninguno de estos dominios españoles de la Hispanoamérica fueron colonia. Eso es una invención del mundo anglosajón. Lo que llamamos colonización empieza en el siglo XIX con las colonizaciones inglesas, francesas, alemanas, etc. Hemos tomado eso como una especie de excusa por qué tuvimos que hacer la independencia. Nos trataron como colonias, nos sacaron toda la riqueza y nos dejaron en la pobreza. No es cierto. No es cierto. No sabemos quiénes somos si no conocemos América. En América hay reinos, administrados por instituciones como los virreinatos, las capitanías generales, las gobernaciones, las reales audiencias. Habían dos instrumentos fundamentales en la administración imperial para controlar y para fiscalizar. Eran las visitas, que era una inspección general, y la segunda eran los juicios de residencia. Cualquier mandatario a partir de un nivel de decisión relativamente medio-alto en América, cuando terminaba su mandato tenía que someterse a un juicio. En el que cualquier persona, anónimamente, podía denunciar los excesos que había cometido este funcionario público durante su mandato. Hay virreyes a los cuales se les hace un juicio y vienen a España para dar cuentas de qué es lo que han hecho. Eso no se produce por parte de ningún otro imperio conocido. En ocasiones se le prohibía al funcionario ejercer cargo público alguno por el resto de su vida. Pues le confiscan los bienes, la hacienda tiene que reparar, está obligado a dar a la corona tanto dinero. Y uno de los rangos importantes de los juicios de residencia obviamente era el cumplimiento de la legislación indigenista, el buen tratamiento de los indígenas. A través de las leyes de Indias y otra serie de dispositivos en donde se toma nota de que están ocurriendo atrocidades y cuestiones que no deben ser. Eso se va corrigiendo y al final de esa etapa tenemos un territorio en plena expansión económica, en plena expansión demográfica, con todos los indicadores en luz verde. España, Castilla, Puebla a perpetuidad. O sea, incluso en lugares perdidos nos vamos a quedar. Vamos a aculturar, vamos a sembrar. La corona lo que busca es fundar ciudades porque esa es la manera de ordenar el mundo. Y de aquí saldrá una expedición que irá a descubrir nuevos territorios. Y de ahí se fundará una ciudad y otros siguientes territorios. Entonces es un furor, un verdadero furor por fundar ciudades a lo largo de todo el continente. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad.
Tú en 50 años tienes un grupo inmenso de gente que viven en ciudades cuya lengua franca es el español, que de alguna manera se adscribe a un proyecto civilizatorio también, y que su propio entendimiento del mundo es diferente. Se visten de una manera diferente. Recordemos que hoy en día se piensa como vestimenta típicamente indígena, no lo es. Los indígenas precolombinos no tenían pantalones, no tenían ponchos, ni tenían alpargatas, ni tenían sombrero. Todas las prendas que yo he mencionado eran europeas, más precisamente castellanas. Pero ocurrió también que los europeos se tuvieron que replantear absolutamente todo, ¿no? Desde los propios colores. Se encuentran de repente con colores que no habían visto jamás en su vida. La América hispánica es el mundo de lo posible. Te encuentras un mulato, por ejemplo, que entra a la universidad. Indias, hijas de caciques, que a través de los testamentos puedes ver que tenían huertos, ganado, bibliotecas, mulatas, mujeres que son dueñas de esclavos. La raza, como la entendemos ahora, es un invento del siglo XIX que no tiene nada que ver con la dinámica virreinal en América. En el siglo XVI existen indios con poder y europeos paupérrimos, pobres de solemnidad, como se decía, e indios tan ricos como Cantuña, que pudieron construir su propia capilla en San Francisco. Cantuña fue un indígena, herrero de profesión. Él llegó a ser un hombre con muchos recursos. Tenía 7 casas en Quito. Esta iglesia estaba dedicada a una cofradía integrada por indígenas que funcionó desde el mismo siglo XVI. Estaba dedicada a venerar a la Virgen de Dolores. Adoptó el nombre de la capilla de Cantuña. Sobre Cantuña se dice que él no podía cumplir con su contrato y que vendió su alma al diablo. Ofreció venderle su alma al diablo si lo hacía en tiempo completo. Entonces el diablo aceptó el trato, mandó diablitos e hicieron la capilla. Pero para preservar su alma, dejaron una piedra sin colocar en el techo. Entonces Cantuña ya no tuvo que entregar su alma. En el siglo XVI, el concepto español y el concepto indio no eran conceptos raciales, eran conceptos culturales. El hijo de Atahualpa, Francisco de Atahualpa, era miembro de la cofradía de españoles de Nuestra Señora del Pilar en San Francisco. Y él se declara como español en múltiples ocasiones. Francisco de Atahualpa se vestía como español. Francisco de Atahualpa hablaba castellano. Francisco de Atahualpa era católico. Y, por lo tanto, era español. Entre este arco y la pared del fondo se asignó una tumba para la familia de Atahualpa, para los descendientes de Atahualpa. Y era comprensible. El crucero de la iglesia se da a las élites y los Atahualpa estaban dentro de la élite social. Este es uno de los cuadros más interesantes de la Catedral de Lima, donde aparece Cristo Rey presidiendo una curiosa amalgama entre la dinastía de los incas y la dinastía de los reyes españoles. Explica que el imperio inca es trasladado con la autorización de los incas a la propia monarquía hispana. Carlos V figura como el sucesor directo de Atahualpa. Y esto convierte a los sucesores de Carlos V en los reyes que continúan no la monarquía hispana en Indias, sino
el Imperio del Sol. O sea que el Imperio del Sol no muere con la conquista española, que los reyes de España eran no solamente los sucesores de los incas, sino incas. Y entonces el Imperio español era, a fin de cuentas, un imperio mestizo. Lo que nos hermana es hablar español, es tener una cultura hispana y es tener una tradición religiosa católica, seas o no seas creyente. Eso es lo que nos hermana. Catolicismo, español, hispanidad, barroco, todo lo que llega con España. Conocí a las hermanas ursulinas, que eran españolas, las que estaban aquí. Una de ellas era María Jesús Echarri, que es la que fundó la Escuela de Música. Lo que hizo es empezar a contagiar el gusto por la música a niños y adolescentes del pueblo. María Jesús, ella tocaba guitarra, su piano, su teclado y cantaba, ¿no? Era como que wow. A los 12 años empecé a tocar violín. No supimos en qué momento pues empezó a formarse una escuela grande, donde empezaron a aparecer más instrumentos, violines, violonchelo. Empezó a llegar gente que se interesó por la escuela y le parecía muy bonito, además por el lugar donde estábamos, que era muy alejado. Hicimos unas instalaciones, además, en armonía con la arquitectura misional. Fuimos 14 niños que empezamos y de los 14 ahora tenemos más de 400 niños ahora aquí estudiando en la Escuela de Música San Ignacio. No pensaba nunca sostenerme del arte, vivir en el arte, ser arte, porque pienso que eso me ha formado como persona, me ha marcado tanto. Para mí lo es todo, ¿no? En sí la docencia, el cantar, el tocar, significa mucho, porque con la música lo he tenido todo. Don Vasco de Quiroga entró aquí en el año de 1533. El que plantó los olivos son todos los árboles viejitos que se encuentran a su alrededor. Tienen 490 años. Cuando Don Vasco de Quiroga entró aquí, intentó representar el huerto de los olivos, trayendo 33 olivos, cada uno por vidilla de Cristo. Toda la piedra que ves. Pues para fortuna de la Nueva España llega el oidor Quiroga. Vasco de Quiroga, en 1533 lo nombran visitador de la provincia. Él no se quedaba quieto solo con su trabajo de magistrado como la segunda audiencia, él hizo algo de manera personal. Proveyó económicamente para acoger al enfermo, al peregrino, al huérfano. También era una persona que sabía recibir la enseñanza de otros. Se apoyó mucho de las técnicas indígenas. Él lo único que hacía era mejorar esas técnicas. Y en 1540 manda a hacer esta preciosa imagen en la técnica de pasta de caña, que era una técnica que utilizaban los pueblos nativos para hacer sus deidades. Crearon esta técnica utilizando la caña del maíz, la pulpa de la caña de maíz, donde no pesa y se puede trasladar. Por muy grande que sea la imagen, una sola persona la puede cargar.
La pulpa de la caña de maíz se remoja en una mezcla que se hace y se amarran así como está atado aquí. Se dejan secar, se desata y queda bien unido. Ya que esto está bien fuerte. Entonces ya aquí ya se puede empezar a tallar. Con lija se le va dando la forma. Aquí va a salir una carita, una cabeza. Y una vez que se cubrió, que se secó bien, se pinta con tierras y colores naturales. Y queda como que si fuera de porcelana. Una técnica muy antigua que afortunadamente se siguió usando y no se perdió. La devoción de Vasco de Quiroga se ha mantenido al grado de que los pueblos indígenas pues lo han declarado Tata Vasco, es decir, alguien que ha sido para nosotros un padre. Y aquí muere en el año de 1565, probablemente a la edad de 95 años, aquí en esta ciudad de Pátzcuaro. Vasco de Quiroga sigue vivo en la memoria de los pueblos porque cuando hay un alma grande, marca profundamente el alma de los demás. Madrigal de las Altas Torres nace Don Vasco y en unos años anteriores nace Isabel la Católica y Don Vasco también su bautismo en la misma pila de la reina. ¿Quién podía imaginar que en un lugar de Europa iba a nacer la mujer que iba a cambiar la historia de España, la historia de Europa y la historia de América? Esta mujer iba a tomar la decisión de continuar aquella voluntad de ser que había nacido en Covadonga. Un pequeño grupo de cristianos dice: nosotros no estamos dispuestos a convertirnos al Islam. Esa voluntad de ser hace que nazca España, aunque ellos no supiesen que era España. Isabel llega a gobernar Castilla y a imaginar que hay que reunificar definitivamente la península, expulsar al invasor musulmán. Reconquista y conquista de América están muy vinculados porque de algún modo hay una línea de continuidad, una especie de enlace entre la dinámica reconquistadora, que es una dinámica que no reconoce límites, que no reconoce fronteras, en el sentido de que es 800 años de continuo avance, de continua expansión. Y en esa geopolítica extraordinaria de Isabel, cuando la está planificando y ejecutando, aparece un personaje enigmático, un genovés. ¿Y quién sabe si era genovés? Entonces Isabel decide primero la reconquista de Granada y después el proyecto de este genovés, que es atacar al Islam por su retaguardia. Claro que cuando parte el genovés se encuentra con América. E Isabel, con una intuición extraordinaria, dice dos cosas: esas tierras no serán colonias, serán reinos, reinos en igualdad de condiciones que el reino de Castilla. Pero dice algo más, dice: cásense españoles con indias e indios con españoles. ¿Y esto qué quería decir? Que no va a haber imperialismo, que no va a haber colonialismo. Isabel está marcando una línea de actuación de lo que tiene que ser la monarquía hispánica en Hispanoamérica. Y eso hace que España se comporte en América de forma distinta que lo que se comportaron las otras potencias. El mejor rey de España fue una reina, y fue una mujer, y fue Isabel la Católica. Hispanoamérica nace bajo tres arquetipos femeninos que son la reina Isabel, que da la igualdad, la dignidad, y con la Malinche tenemos el puente que posibilita el encuentro
en los términos menos traumáticos posibles. Y otra figura, otro arquetipo extraordinario, es el vínculo que proporciona la Virgen de Guadalupe como figura femenina protectora. En este día será un día histórico porque hacemos un convenio del hermanamiento entre los dos santuarios, entre la Basílica de Guadalupe en México y el santuario aquí de Guadalupe en España. Significa un hermanamiento entre los dos países a través de ella, para que, como buena madre, nos haga reconocernos hermanos. Era lento el proceso de los que aceptaban esta transformación de sus habituales costumbres religiosas en estas nuevas formas en que lo presenta el cristianismo. Cuando María se presenta, la cosa explota. La Virgen de Guadalupe va a aparecer en 1531, tan solo a 10 años de la conquista. Y la única fuente que tenemos de la Virgen de Guadalupe es una fuente náhuatl. Y me gusta mucho cómo dicen los indígenas cuando se refieren a su rostro, al color de su rostro, mestizo. No es color indígena, es cuestión mestiza, es un rostro mestizo. A finales del siglo XV, en Flandes, había toda una forma de presentar a la Virgen María, con una mandorla, que es esa como sol que está detrás de la imagen, con la luna negra en sus pies, con ese manto, con la corona puesta, con un angelito o un querubín en sus pies. Eso está desde el siglo XV. No hay todavía ningún contacto con esta América. Para el indígena es perfecta esta imagen, es un códice. El cabello suelto quiere decir que era virgen, que no lo tenía recogido, que ya estaba casada o con hijos. El manto azul que venía del cielo, más que fuera una jerarquía. Al mismo tiempo que tiene este cinto oscuro arriba del vientre, maternidad. Así que es virgen y madre. Entonces, para los indígenas ya comienza a significar desde el códice, desde los símbolos, no tanto desde las palabras. Nuestros indígenas no tenían mantos, no tenían túnicas. Uno le encuentra 8 características de estas vírgenes, que obviamente trajo esos grabados Fray Pedro de Gante y otros, y los copiaron. Mira el rostro de esta mujer. No es ni de ellos, hablando de los europeos, ni de nosotros, hablando de los indígenas, sino de ambos. El milagro se dio porque después de 500 años sigue unificando a los mexicanos de todo tipo. Cuando ella dice, no tengas angustia, no es nada tu angustia, no estoy aquí yo, que soy tu madre, nada te falte y estaré contigo siempre. Bueno, todos los seres humanos necesitamos una madre. Si tuvimos una madre buena, pues porque nuestra madre fue buena, y si fue mala, pues necesitamos una madre buena, y si no tuvimos madre, porque necesitamos una madre. El milagro está en el mensaje, en ese mensaje que no existe en ninguna de las mariofanías del mundo más que en este. Es mucho para nosotros, esta de Guadalupe, nuestra madre de México. ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia! ¡Ah, Costa Rica! ¡Pura vida! Ah, de Michoacán, mi mamá es de La Piedad, Michoacán. ¡De Honduras! ¡Qué bueno! ¿Usted también de Honduras? Ah, qué bien, felicidades, que Dios los bendiga mucho. No, hombre, aquí tenemos de todo. Si hay un país mestizo, ese es el español. Desde siempre. Quizá el más mestizo, ¿no? De todos. El hombre americano se puso a tocar la guitarra. No solamente creó nuevas maneras de tocarla, sino que también creó nuevas guitarras, que se llaman charango, tiple, cuatro, guitarrón, y con esas nuevas guitarras creó nuevas músicas, nuevas canciones, nuevas danzas. La petenera, señores, nadie la sabe cantar, solo los marineritos. Ay, soledad, soledad. Pues imagínate irte en aquellas cáscaras de nuez
40 días. La habanera es una música y una canción nacida en algún lugar mar adentro entre Cádiz y La Habana. La base del paso doble, pum, pum, pim, pim, es una habanera. Hay una guajira que dice la naranja es amarilla y el limón color de caña. Y en medio de las Antillas está el corazón de España. Nuestro zapateado, el del flamenco, tiene mucho de americano. Se zapatea en todos los bailes hispanoamericanos, desde México hasta Tierra del Fuego. Y en España se zapatea solo y exclusivamente en el flamenco. El maestro Castro Soto fue un bailador de zapateado, que fue el que le presentó el cajón a Paco. Paco ve el cajón y le pregunta a Castro y Castro le ofrece uno. Le ofrece uno, pero después Paco le compra otros más, que se los lleva a España. Y así se introduce el cajón ya como parte del formato de la música flamenca, ¿no? Es un instrumento peruano. A mí no me extraña. Mucho más que la derbuka árabe, mucho más que el sitar indio, que también se ha intentado, ¿no?, meter en el flamenco, pero no han cuajado. ¿Por qué? Porque el flamenco es una música muy alejada de esas otras músicas. Está mucho más cercana estéticamente a la sonoridad del Perú. Damas y caballeros, su majestad, el cajón peruano. Dale golpe de tondero, golpe de tondero, golpe de borrocón. Estamos delante de una de las 4 versiones conocidas de la iconografía del matrimonio de la Ñusta, que es en realidad 2 matrimonios en 2 momentos distintos, en 2 lugares diferentes. Se había casado Martín de Loyola, sobrino de San Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita, con Beatriz Clara Coya, descendiente directa de Huayna Cápac, con el fin de entroncar la dinastía inca con la dinastía jesuita. Luego este primer matrimonio que se da en el Cusco, Lorenza, la hija de ambos, mestiza, viaja a España y se casa con Juan de Borja. Un caballero de la Orden de Santiago, descendiente de San Francisco de Borja, y en un mismo árbol genealógico, la casa de Loyola, la casa de Borja y la casa de Trastámara se unen con la casa del Inca. Esto es algo extraordinario porque de alguna manera cifra la agenda teocrática de los jesuitas, que es a través del mestizaje, a través de la mezcla de sangres, ¿no?, se unen los 2 imperios. Tanto así que si uno va y recorre el cuadro, en la parte central superior del cuadro está el emblema de los jesuitas, que está posado sobre el sol de los incas. En un mismo árbol genealógico, en donde encontramos a 2 santos, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja, a 2 papas, a los reyes de Castilla, a los reyes de Aragón y a los incas. Ni en Juego de Tronos, no sé si decir eso. No hace mucho, por un caminito, recorriendo mis pasos de ayer, me encontré con el viejo arbolito, cuya sombra buscó mi niñez. Ya sus ramas no estaban frondosas, ni su tronco era más lo que fue, pero allí recordé muchas cosas ardientes y hermosas de un viejo querido. Pero allí recordé muchas cosas ardientes y hermosas
de un viejo querer. Y al ver los corazones que grabé, unidos por la flecha del amor, en mi alma tan ingrata renació la idea de volver con el ayer. No puede recobrar ese querer, me dijo el arbolito, porque ya hace años que marchito de esperar se fue y no volverá. Rosita. Willy. Entre estas antiguas piedras se pelearía la batalla que decidiría el destino de Cusco. Pues luego del asedio de Manco Inca a la ciudad, las tropas de Pizarro rompieron el cerco y se dirigieron hacia este mismo lugar. Se dice que acá hubo una gran aparición. El apóstol Santiago bajó para ayudar a los españoles a ganar la batalla. ¿Cómo es que el pueblo andino asume un patrón que en una batalla intervino en contra de ellos? Y la explicación es que esta batalla no la pelearon solo los españoles, sino que estaban auxiliados por otras etnias, incluso cusqueñas, como por ejemplo los ayamarcas. Cuando representan al apóstol Santiago entrando en esta batalla, también los estaba ayudando a ellos en contra de Manco Inca. Desde ahí Santiago ha representado una gran devoción como patrón de la ciudad de Cusco, como su protector y como uno de los baluartes de la fe católica. Y es por eso que el distrito de Santiago le rinde devoción hasta el día de hoy. Bueno, hermanos, con la misma manera como se hacía la entrega del estandarte real al alférez real Inca, en nuestros tiempos también tenemos una organización de una hermandad, más que todo por nuestro querido patrón Santiago, que él es el que tiene que lucirse, tiene que verse de lo mejor en esta fiesta del Corpus Christi. En España tiene una imagen como peregrino, pero aquí tiene una imagen sedente, montado a caballo, pasando por encima de un moro. El Corpus Christi es lo más hermoso y lo más bello vivirlo aquí en el Cusco. Cada barrio viene a recibir a su santo, a acompañar a su patrón o a su patrona. Se encargan de hacer ver que el Corpus, la fiesta barroca en época virreinal, sigue aún viviente.
Bienvenidos a todos al Real Presidio San Saba, aquí en Menard, Texas. Los Comanches fueron enemigos muy fuertes de los Apaches y la misión era para los Apaches. Los Comanches decidieron destruir la misión, más que nada contra los Apaches y además contra los amigos de los Apaches, los españoles. La conquista española es una conquista poblacional, no es una conquista militar. Lo que haces es estableces unas poblaciones, solían ser de indios ya cristianizados, que servían como modelo a los nuevos que se querían incorporar a esas misiones. Las misiones realmente es un pueblo, eligen su propio alcalde, su propio alguacil, sus propios concejales. En las misiones lo único que hay es un fraile y un soldado que protege al fraile, porque estamos en un territorio hostil, entonces había que dotarlos de una protección que le daban los soldados presidiales. Esa conquista se va haciendo pasito a pasito. Se van poniendo misiones. Pero los indios agresivos atacan esas misiones y muchas veces causan bajas entre los frailes. Entonces, todo ese pasito a pasito hacia el norte costó una cantidad de vidas enorme de las que nunca se habla. España vino con una misión tan grande que ellos tuvieron que ser ejemplos del catolicismo, porque ¿cómo se iban a convertir unos indios que realmente no conocían la religión? Vinieron con una fe grandísima para poder, ¿cómo se dice? No conquistar con el corazón 2/3 del mundo. Lo que España en este sentido llevó no era algo suyo, o sea, la lengua sí, muchas costumbres también. El derecho, pues indiano es una aplicación del derecho castellano que a su vez procede del derecho romano. Pero la evangelización es otra cosa. Oficialmente la evangelización se considera que inicia el 13 de mayo de 1524 con los 12 apóstoles franciscanos, cuyo jefe era Fray Martín de Valencia, todo sucio, haraposo. También venía Toribio de Benavente y entonces le decían Motoliña, Motoliña. Que él mismo se da ese nombre porque en náhuatl significa pobre. Él quiere ser un pobre más entre los pobres, entre los indios. Le avisan a Cortés que habían llegado a San Juan de Ulúa los 12 apóstoles franciscanos. Cortés y todo su equipo se van muy arreglados a recibir a los frailes y estaban también todos los indígenas alrededor de ellos. Y lo que hace Cortés es quitarse el gorro y quiso besar la mano de Martín de Valencia. Martín de Valencia no quiso que le besaran la mano, pero entonces Cortés le besó el hábito. Y de pronto, pues tú eres el texcocano, el tlaxcalteca, el cholulteca, el huecotzinga, y ves cómo estos castellanos, caxliltecas, como les llaman ellos, han sometido de tal manera a los mexicas. Y, a ver, no se te puede ocurrir nada más poderoso. Y que el conquistador se arrodilla ante ellos, ¿no? Y proviene justamente de la imitación, de la famosa imitación. Nosotros, los mortales, estamos en este mundo solamente para imitar la vida de Cristo. Los mexicas y los incas eran pueblos terriblemente sanguinarios. Y claro, el Dios cristiano es un Dios que en lugar de quitarte la vida, te la da para la eternidad. En lugar de que tú tengas que sacrificar a alguien para el Dios, es el Dios el que se ha sacrificado para ti. Ya no tiene que ser tu pariente, ya no va a haber una hija que fue secuestrada para ser víctima. El milagro y la evangelización radica en entender que Cristo es el Cordero de Dios, que ahora la víctima
realmente es una víctima inocente. ¿Cómo hablarle a un indígena de Dios cuando es completamente distinta a tu comunicación? Entonces, realmente el logro que hicieron para la evangelización es un milagro. El Espíritu Santo estaba atrás. Los frailes, para poder evangelizar, tenían que aprender las lenguas nativas de los originales para poder transmitir su mensaje. El modo más rústico de proceder es que el misionero le preguntaba a Imashuti y decía Rumi. Entonces anotaba Rumi igual a piedra. Y así, cosa por cosa, se fueron haciendo vocabularios. Si hoy todavía hay gente que habla náhuatl o hay quechua hablantes, que los tenemos en Perú y los tenemos en Argentina también, es gracias al aporte español. Si el guaraní ha sobrevivido como lengua en Paraguay, ha sido gracias al aporte español que lo pudo plasmar en papel y que le pudo ordenar la gramática que no tenían. Los dominicos se preocuparon enseguida por aprender la lengua de los indígenas, el quichua. Fray Domingo de Santo Tomás, que trabajaba en el Perú, escribió la primera gramática de quichua que se conoce, se editó en Valladolid en 1560, y aquí Felipe II costeaba esa cátedra de quichua para todos los clérigos de la ciudad. Sor Juana habló náhuatl. Es más, lo hablaba y lo hablaba bien y escribió en náhuatl. Es la primera vez, yo creo, que alguien habla de los mexicanos, no habla de los españoles. Ella se siente mexicana por esta historia donde conviven en Nepantla o acá estos dos mundos. Se nos entremendaron a los mexicanos dos mundos en la sangre, ¿no? Es decir, por un lado está el español, pero también están las lenguas originarias. Ella no lo siente ajeno. Ella integra el amor a esos orígenes y a esa historia, pero también el amor a una lengua y a una creencia y a una religión que le da sentido a lo que ella es. Lo sabe integrar muy bien y lo vive y se nombra a sí misma mexicana. Mexicana en el sentido de que es una parte del Reino de España. Alabado y ensalzado sea el divino sacramento en quien Dios oculto asiste. La forma en que enseñaban a los indígenas que usaban flecha y arco era que en su aljaba estaba algo muy valioso que tenía una flecha y era la flecha espiritual al corazón. Que quedando virgen pura es madre del Verbo eterno. Y el bendito San José, electo por Dios inmenso, para padre estimativo a su Hijo, el divino Verbo, en quien Dios oculto asiste, de las almas el sustento. Se suele decir que la conquista la hicieron los españoles con la espada y la cruz. Yo digo que la hicieron con la guitarra y la cruz. Adiós, Jesús de mi vida, dame vuestra bendición. Es una tradición muy rica y muy valiosa para la herencia actual de las poblaciones que todavía mantienen tradiciones indígenas. Y traición, salve corazón abierto, santa y dulce
dulce habitación. Adiós, Jesús de mi vida, dame vuestra bendición. Hay una descripción de un padre como en 1767 y él describe que cuando escucha a los coros indígenas eran de mujeres y de hombres y tenían las 4 voces y tocaban estos instrumentos de cuerda de manera tan maravillosa que él describe que ni en Europa escuchó unos coros tan angelicales como los de la Misión San José. Dicen que sonaban esas orquestas como las mejores orquestas que podían sonar en una catedral o en una corte europea. Da una idea de la calidad que llegaban a tener esas orquestas misionales. Los jesuitas son expulsados de toda América en 1767. Las antiguas misiones fundadas por los jesuitas son los actuales pueblos importantes del Beni: Trinidad, San Ignacio, San Borja, Exaltación, Santa Ana. Pero claro, las formas de vida cambiaron mucho. Las antiguas misiones se convirtieron en sitios insoportables para los indígenas tras la expulsión de los jesuitas. Entonces, en esa dispersión, pues se llevaron consigo sus violines, sus partituras, porque todo eso les acercaba a Dios. Las partituras tenían que sobrevivir al estilo de vida, bastante nómada, porque ellos tienen que ir huyendo de las inundaciones y eso pues no permite que las partituras se conserven por mucho tiempo, ¿no? Entonces ellos están continuamente copiando. Y yo conocía de la existencia de que había gente que tenía partituras de la época misional. Entonces decidimos organizar expediciones para recuperar todas esas partituras. Hicimos todo tipo de viajes, en carretera, en moto, en avioneta. Lo del Tivnis, pues canoa y a pie, un montón. Era una locura. Y para mí, ahora lo recuerdo todo bonito, ¿no? Pero también recuerdo que en ese momento fue duro, porque yo no estaba acostumbrada a meterme a la selva ni al agua. Realmente llegas a sitios de 10, 15 familias que no están conectados con la modernidad prácticamente nunca. Y luego a encontrar en medio de la selva de pronto una cacha con miles de partituras, para mí fue milagroso. Se llevó al hombro estas cosas que son sagradas para ellos y no perdonan una fiesta del calendario litúrgico que no sea celebrada, que no sea bien cantada. En otros casos de procesos civilizatorios se tardó siglos, hecho en décadas. Lo que fue irreparable, más allá de la pérdida espiritual que supuso la expulsión de los jesuitas en el 18, lo que perdió la hispanidad fue su mente pensante. La dejó a merced
de las ideas ilustradas francesas, porque ya no había quien pudiera dialogar de igual a igual con la Ilustración francesa. La Compañía de Jesús nunca ha sido reemplazada, no ha habido nada igual después, a ese nivel. Para la hispanidad fue la amputación podemos decir, del cerebro de la hispanidad. Carlos III expulsa a los jesuitas y de alguna manera ellos eran los padres espirituales de la nobleza inca y los que se habían encargado de su instrucción política y religiosa, y el siglo XVIII se convierte en el gran siglo de las rebeliones anticoloniales. Y lo curioso aquí es que los caciques indígenas no pretendían volver a la edad de las idolatrías. Esto es algo que los indigenistas contemporáneos no entienden. Ellos creen que Túpac Amaru y todos los grandes líderes indígenas andinos del siglo XVIII quieren retornar a la época de los incas, antes que llegaran los españoles. No es así. La edad de oro no es la edad de las idolatrías. La edad de oro es la edad de Carlos V, cuando Carlos V les otorga títulos nobiliarios y les permite formar parte de un imperio católico, religión con la cual ellos se identifican profundamente. Todos estos incas, descendientes de las panacas reales, fueron los que el día de hoy llamamos los incas hispanos. Nobles que se mandaron a retratar portando la mascapaicha, la corona que representaba el poder del inca, pero al mismo tiempo, en la mano derecha, tenían una cruz, como fieles católicos que eran, sus escudos de armas que habían sido entregados por la corona española. Hablaban quechua, al igual que hablaban español y hablaban latín. Ellos fueron los que unieron estos dos mundos, y en su misma persona los unieron. Es la identidad política de la monarquía española del siglo XVII, que es una monarquía descentralizada, es una monarquía mestiza, es una monarquía muy flexible a las geografías humanas y a las geografías físicas de los diferentes territorios que lo componían. Hemos estado más cerca como pueblos que como estados. En España no ha existido el Estado, jamás, en el sentido del Estado francés, que es el modelo. El Estado francés no se expande territorialmente, no tiene provincias, tiene colonias. En cambio, en España fueron provincias, fueron los Borbones los que provocaron esa separación al introducir una administración de tipo estatal, distinta de la administración imperial de los Austrias. Nadie se esperaba que la monarquía de pronto pues regala a Napoleón la nación, tanto Carlos IV como Fernando VII regalar la nación a Napoleón a cambio de unas pensiones y no sé qué más cosas. España estaba viviendo uno de los periodos más dramáticos de su historia y por lo tanto estaba muy debilitada. Y sus enemigos desde luego se aprovecharon. El que los reyes fuesen a Bayona y se arrodillaran ante Napoleón genera en América una supuesta protección de los derechos de Fernando VII en toda Hispanoamérica. ¿Qué dice el Acta de Independencia de Quito? Juramos lealtad a nuestro legítimo soberano, el rey don Fernando VII, y vamos a gobernar en su nombre hasta que retome el poder en España o venga a imperar en América. Pero eso era mentira. Es decir, lo que querían era desplazar a las autoridades formales y después hacerse ellas con el poder en combinación con poderes foráneos. Los blancos criollos se lanzan a la Revolución de Independencia, porque como también decía Bolívar en la Carta de Jamaica, queremos la tiranía activa y doméstica. Queremos mandar nosotros. El pueblo llano, los mestizos, los pardos, se sentían protegidos por la corona española.
sus explotadores eran los blancos criollos. Es una guerra civil entre españoles, porque no era contra España. Era contra los españoles que defendían allí a España, que podían ser nacidos allí. Muchísimos batallones de los ejércitos reales estaban conformados por indios y negros, que sabían que la alternativa iba a ser mucho peor para ellos. Bolívar lanzó al peonaje, a la miseria, a millones de indios españoles que antes tenían la legitimidad de sus tierras. En 1824, como dictador de Colombia, decreta la anulación de todas las tierras comunales indígenas en todo el territorio de lo que actualmente son Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Y cuando viene la Revolución Francesa y empieza a decir, bueno, pero el tema de la propiedad privada es más lindo que la propiedad comunal, porque si todo es propiedad privada, nos podemos quedar con la propiedad comunal. Y entonces ahí está la clave de todo. La independencia es el artilugio para decir, ahora nos vamos a quedar con toda la tierra comunal de los indios. En el año 1848, el Tratado del Guadalupe Hidalgo, que terminó la guerra contra los Estados Unidos y México, uno de los acuerdos eran que el gobierno de los Estados Unidos iba a reconocer todas las concesiones de tierra que dio el rey español. Años después nos dimos cuenta que no las reconocieron. Simón Bolívar termina con el Alferazgo Real de los Incas, esta institución de los 24 electores que agrupaba las 24 panacas. Les quita los títulos nobiliarios, pierden todos sus privilegios e incluso les expropia sus tierras. Porque él decía que en una república no podían existir diferencias sociales y nobiliarias entre los ciudadanos. Pero en realidad esa aristocracia republicana sigue en pie, los criollos siguen siendo nobles y más bien a los incas son los que se llevan la peor parte en este proceso emancipador. Bolívar era un caudillo formidable. Él es la revolución. Su misión es desespañolizar y crear un nuevo orden desde cero, sin tener el esquema político que suplantara esa mezcla de catolicismo y corona, y además no tenían la manera de hacer permanecer juntos los pedazos. Eso está muy elocuentemente plasmado en sus cartas, que son muchas y que nadie lee, porque ve que la revolución que llevó a cabo fue una revolución terrible. He arado en el mar. Bueno, es decir, por ser benévolo, yo pienso que no solo ara en el mar, sino que genera una tierra yerma. La revolución hunde la América hispana en tiranías, dictaduras, despotismo, atraso, anarquía, caudillajes. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Adiós mi España, quería dentro de mi alma, te llevo, Allí se produce en América una mezcla de folclore autóctono de todas las culturas, de todos los pueblos que llegaron a poblar América. Allí se produce lo hispanoamericano, una identidad social, una identidad también musical. Ahí es donde están englobados los cantes de ida y vuelta, que a mí me gusta llamarles cantes americanos.
El fandango del siglo XVIII, que se define en el diccionario de autoridades como baile de los que han estado en los reinos de Indias, tiene mucho de soleá. Si me permites, te lo puedo ilustrar. El fandango del XVIII es este. Y hacían variaciones. Eso es una variación hoy de la caña. Claro, 150 años después. Todo termina flamencándose. El flamenco es la sublimación de todo esto, el desarrollo más completo, pero es la historia de la hispanidad en 6 cuerdas. Negarle al flamenco su americanidad es darle la espalda a una realidad. Yo me quisiera morir Después hay otro elemento, que son esas letras tan terribles, tan trágicas, en una tragedia que se canta y se baila, o sea, una tragedia festiva, una cosa de locos, ¿no? Que solo lo entendemos nosotros. En otras culturas no se concibe. Puede ser una canción que te habla de un amor profundo y otra canción que te dice, ojalá que te mueras. No, entonces eso se oye un poco duro. No vale nada la vida no vale nada. ¡Ay, qué terrible! Y todo eso con mariachi, con fiesta, y ¿eso cómo se explica? Y las letras de los tangos son terribles. Es una tragedia que se canta y se baila. Y eso se da en el flamenco, solo y exclusivamente en el flamenco, y en toda nuestra música. Escucha un pasillo ecuatoriano, escucha algunos valses peruanos, escucha la letra de algunos boleros. ¿Por qué no me matas con un desengaño? ¿Por qué no me hieres con un gran dolor? Esperanza inútil si ves que me engañas. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Si algo une a América es precisamente el uso del español en América, que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger con mucho amor y con mucho orgullo. La unidad del español es la fortuna de América. Y en ese territorio de significación, llamada lengua española, estamos ubicados 500 millones de personas. No solamente entendemos las palabras, entendemos la cultura, los conceptos, porque nuestra mente está formateada por la misma historia, por la misma religión, por la misma cosmovisión. Una lengua es una categorización del mundo que determina en buena medida una manera de estar en el mundo. Nuestra cultura es muy vital. Tenemos que creer nosotros mismos en la potencialidad que tenemos. Y cuando digo nuestra cultura, no me estoy refiriendo a los españoles, sino a los hispanoamericanos, a los hispanos todos. Parece que no tenemos ni el derecho de decir que somos hispanos, ¿tú sabes? No hables español. En la escuela, sí, claro. Sí, cuando yo era pequeño, cuando fui a la escuela, pues no te permitían, aquí en Estados Unidos, no te permitían hablar español. Si hablabas español, pues te daban un barazo o te zumbaban con una tabla. Porque cuando se referían a los españoles, eran los peores de los peores. Ellos vinieron, se llevaron todo, saquearon todo, mataron a todos los indios y se fueron. Esa era la historia. Oh, puedes ser alto y rubio y te dicen aquí los americanos, ustedes hicieron horrores con los indios. Perdón, señores, pero no fueron los hispanos ni los mexicanos que dijeron the only good Indian is a dead Indian. Todos saben eso de las películas de Hollywood. ¿Qué quiere decir eso?
quiere decir, vamos a matar, ¿qué? Caballos, bisontes. No, vamos a matar indios. No era algo bueno ser indígena. Entonces, nosotros estamos trabajando para que cada persona que es descendiente de la misión y es indígena tenga ese orgullo de decir, yo también soy indígena. Yo nací indígena y española. Le damos muchas gracias a Dios por nuestros antepasados que hayan sido indígenas, pero también los que fueron españoles. Porque toda esa historia junta se ha hecho una historia, sí, una historia que vino con problemas, sufrimiento, pero todos juntos hemos sobrevivido y hemos empezado una época más bonita que la que encontramos hace 300 años para atrás. Mi mamá siempre nos enseñó, tienen que ser orgullosos de quiénes son, pero ¿cómo vamos a ser orgullosos de quiénes somos si no sabemos quiénes somos? Y ahora sí lo sabemos. In New Mexico, there are 22 tribes of Native Americans who live on the land on which they lived on when the Europeans first came here. That's more than the whole eastern half of the United States. So who killed off the Indians and who moved the Indians off their land? The English, not the Spanish. Where the Spanish went, the Indians are still there. La utilización política de la historia es algo común en todos los pueblos, en todas las culturas, pero en México es muy acusada y uno de los elementos más preocupantes ha sido la demonización de los 3 siglos virreinales, la presencia, la huella de España en México, en América en general. En el himno nacional del Perú está la semilla del mal, porque hay una estrofa hoy suprimida que describía los 300 años de coloniaje, ¿no?, como el estruendo de broncas cadenas que escucharon 3 siglos de horror. Es decir, para los próceres de la independencia, los 300 años de virreinato fueron una edad oscurantista, una edad media que los separaba a ellos de tiempos prehispánicos, como si el tiempo de los incas fuese una suerte de Arcadia dorada a la cual ellos estaban retornando con el proceso emancipador, y durante el virreinato no se leían libros y solamente había triunfado la esclavitud. Y claro, no hay nada más falso que eso. Nos han contado mal la historia y nosotros pues no la hemos creído, desafortunadamente. Los mexicanos tenemos 2 raíces. Nuestras 2 raíces son gloriosas, pero despreciamos una, la española, y la despreciamos porque según nosotros apreciamos muchísimo la raíz indígena, que tampoco la estudiamos. En el fondo repudiamos las 2. Eso es lo peor. Repudiamos las 2 porque estamos tan encabronados con Marina como con Cortés. El odio contra Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. Es un problema ya ontológico. Cuando no te quieres dar cuenta de lo que eres, cuando se falsifican más de 3 siglos de historia, es muy difícil vertebrar una visión del mundo coherente. Lo que tenemos que hacer es una revisión de nosotros mismos y tenemos que lograr una sentencia positiva y reconciliadora. Somos una civilización que no despega, porque somos una civilización que se niega a sí misma, y que se niega a sí misma, y hay que decirlo como es, porque nos contamos la versión de la historia que contaron los ingleses. No podemos vivir con la versión de la historia del enemigo. Que si hubieran sido los ingleses los que nos hubieran abordado, yo creo que no existiría yo, porque hubieran acabado con todo. El mundo prehispánico, el imperio mexica, duró 200 años asentado aquí. Luego fueron 300 años del virreinato y el México independiente lleva apenas 200 años. Es decir, fue más extenso el periodo virreinal, lo que hace que los mexicanos de hoy estemos más cercanos a los mexicanos que se gestaron en el caldero del virreinato que los mexicas.
Cuando México se independiza, era mucho más importante que los Estados Unidos. La Ciudad de México solo era equiparable a la Ciudad de Londres o a la Ciudad de París. Su desarrollo de México viene después. Si tú caminas por las ciudades y pueblos de toda esta vasta república hoy mexicana, a donde vayas vas a ver todo lo que se construyó, todo lo que se hizo con la plata misma de la Nueva España. No toda se fue. Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor. 500 ciudades, puertos, catedrales, colegios, universidades, pueblos, minas. De hecho, el primer productor de plata desde el siglo XVI en el mundo fue la Nueva España. Es más, sigue siendo México el primer productor de plata del mundo. Últimamente, lo que ha sacado de plata, sobre todo las compañías canadienses de minas que hay aquí, ha sido más que los 300 años. No hay comparación. Al uno adolecer de un desconocimiento total, o peor aún, un conocimiento desfigurado del pasado, se halla huérfano. El peruano no sabe si es mestizo, si es inca, si es español. Tenemos una serie de antepasados, efectivamente, pues como en toda familia hay antepasados más elogiables que otros, etcétera, pero lo que no podemos negar es que venimos de ellos. Yo me siento orgulloso de ser mestizo. Yo soy descendiente de España y también descendiente de Tahuantinsuyo. Lo que nosotros no hemos podido todavía aceptar es ese mestizaje. No nos queremos ver como indígenas, pero tampoco nos queremos ver como españoles. Entonces, ¿qué somos? La nada. Somos la respuesta de cómo se pudo pasar de la barbarie a la civilización sin borrar el legado de nadie, sino más bien enriqueciéndose con ellos. Tenemos que reconocernos porque representa todo lo ganador y podernos posicionar en el mundo como lo que somos, parte de ese hispanismo que yo me voy a atrever a decir es la mejor cultura del mundo. Cuando hago alguna presentación pongo alguna iglesia en Sevilla como ejemplo del barroco y siempre le pregunto a las personas qué tan más barroco puede ser. Y cuando la gente en su mayoría están de acuerdo en que no se puede ser mucho más barroco, les pongo una foto de la Compañía de Jesús. A partir del siglo XVII comienza la construcción material de esta iglesia, una producción exorbitante y generosa en los talleres de Quito. La mano de obra que se empleó a lo largo del siglo y más que duró la construcción fue mayoritariamente indígena y mestiza. Las artes manuales se desarrollan en los talleres donde se integran diferentes representantes de los diferentes estratos sociales. De un taller de un indígena podía trabajar un mestizo o inclusive un español. No había distinciones. El barroco no es solamente un estilo artístico, debe entenderse como una forma de vida, como una postura ante el mundo, porque era una atmósfera donde la vida civil y la religiosa corrían en paralelo. El paradigma español, al venir a América, es promover el mestizaje. El mestizaje no solo étnico, sino también un mestizaje cultural. Aparecerán
iconografías en una virgen, en un ángel o en un querubín con fisonomías locales. Se tiene la falsa creencia de que Nueva España era un mundo muy aburrido, donde lo que prevaleciera era ir a misa y un poco más. Y cuando te acercas a la documentación, lo que encuentras es que es un mundo lleno de fiesta, de colorido. Bueno, porque eso es el barroco. El barroco es el exceso, los contrapuntos, los opuestos. Uno siente la conversación con Dios, la paz del espíritu, la plenitud de la obra de arte total, la generosidad de las generaciones que nos han precedido, también la ansiedad, el miedo, todo está ahí. También los límites, lo frágil que es la existencia humana, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo soy muy amante de la música barroca. O sea, a mí me gusta por encima de cualquier cosa, o sea, por encima de lo clásico o romántico que pueda haber, yo prefiero lo barroco. El barroco es lo que los españoles hacen para mantenerse conectados. Puedo hacer una artesanía, puedo tener un momento de felicidad y detrás de eso, ¿cómo puedo construir una Jerusalén celestial en cualquier lugar del orbe? Yo a veces reflexiono acerca del barroco no solamente como un estilo musical, sino como una manera de vivir. Se puede ser feliz en cualquier lugar, eso es ser barroco. Y ahora esa es la gran lección que nos deja el barroco. En América se produjo un arte extraordinario, con sus estilos particulares, su estética propia, ¿no? Nadie quiere competir con Tiziano ni con Murillo, pero sí hay que reconocer que los discípulos de Zurbarán están en Cusco y que en Nueva España Cristóbal de Villalpando no es pues un pintor de segunda categoría. América tiene que formar parte de la conciencia española porque ha habido un momento histórico donde hemos sido el mismo pueblo. Es que esto es lo que fue, y desde lo que fue puedo estar mejor plantado que echando culpas. Encaren la historia con menos sentido de culpabilidad y con una mayor vocación de conocimiento, para que nos conozcamos mejor, porque finalmente somos una familia. Yo viví 3 años en Alemania. Y cuando iba al comedor universitario, salía con mi bandeja, con la comida, y veía un mar de mesas pequeñas, donde estaban alemanes de todo tipo, y veía también una mesa muy grande en el comedor, mesas pegadas, muy grandes, donde había una cantidad de gente tocándose mucho, en medio de grandes risotadas, llena de venezolanos, ecuatorianos, argentinos, españoles, mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué metaforiza esta imagen? Somos suficientemente diferentes de los otros y suficientemente parecidos entre nosotros. Es importante porque es que nos hemos creado como muchas historias, hemos creído en muchas historias y esas historias nos han apartado. Cada vez que puedo venir acá a cantar y encontrarme con un público español, siempre a recordarles todo eso que nos une. Nosotros somos una comunidad real y ese bloque gigantesco tiene que conseguir vías cohesivas, vías que nos alejen de los micronacionalismos lingüísticos o de los indigenismos que pretenden no solo mantenernos como estamos, sino, si es posible, disgregarnos aún más. Divide y vencerás. La fuerza del Estado totalitario es consolidar individuos. Individuos, lo que me interesa son individuos. El individuo aislado me obedece, porque además desconfía del otro.
Aquí tenemos un solo idioma, una sola cosmovisión, una sola forma de entender el mundo, la vida, la existencia. No entiendo por qué no lo aprovechamos. Los hispanos nos desconocemos y lo poco que conocemos no nos parece bueno. Hemos pasado despreciando lo que somos y no hemos rescatado las historias hermosas de la conquista. Yo soy de una ciudad que se llama Santa Marta, la primera ciudad fundada sobre las costas de Sudamérica, por un notario de Triana que se llamó Rodrigo de Bastidas, con la historia más hermosa. Fundó la ciudad a través de un pacto con los nativos originales. Él pagó con su vida un sueño. 500 años después, nosotros queremos que el sueño de Bastidas sea posible, que podamos vivir unidos en la diversidad. A todos como hispanoamericanos nos hace falta darnos cuenta de toda la riqueza que tenemos, de verdad. Y a partir de ahí vamos a empezar a contarnos otra historia. Conozcámonos un poco más para poder vivir bajo el sol desde nuestros parámetros y dentro de la civilización hispánica, que es nuestra casa. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Y evidentemente eso implica una percepción de que todos somos personas, que por encima de determinadas diferencias puede existir una naturaleza común y una riqueza y una pluralidad culturales muy grandes que son perfectamente compatibles con la existencia de la verdad, ¿no? No, la verdad no uniforma, la verdad une, que es distinto. Dios te salve.